Hola, hola, ¿cómo están? Es un placer verlos de nuevo, iniciando hoy ya nuestra última sesión de nuestro taller Nadie es Perfecto. El tema de hoy, y es como quiero empezar, a diferencia de las otras sesiones, es padres, madres y cuidadores. Por lejos, el tema que más me gusta tratar y el que yo creo que es el más fundamental de este taller. Así que sin más que decir, vamos con nuestro tema. Ahí está. Como siempre, esta es una recopilación del libro que ustedes recibieron, el libro NEP. Y la idea es que lo vayamos revisando y vayamos viendo los distintos tópicos y temas que este libro trata. Como siempre, ¿cierto? Nuestro logo y el objetivo general del tema, que es ayudarse a sí mismo o misma a pedir ayuda, a sentirnos satisfechos con lo que hacemos y aprender a ser papá, mamá o cuidadores de forma activa. Una de las cosas, ¿cierto? Una idea fundamental cuando estamos hablando de crianza siempre es entender que hacemos lo mejor posible, ¿cierto? No es importante hacer las cosas perfectas, sino que lo mejor posible. Ser, como se dice, una madre, un padre, un cuidador lo suficientemente bueno, como dicen nuestros amigos los psicólogos. Además de eso, está el tema no menos importante de que conciliar las necesidades de los hijos y de los padres no es fácil, pero es importante. ¿Qué es conciliar? Conciliar es tratar de aunar, o más bien dicho, poner al mismo tiempo las cosas importantes de unos y de los otros, de lograr las cosas importantes, que el niño crezca bien, que esté contento, que juegue, y los padres también que tengan que desarrollarse. Tema que vemos justo en esta diapositiva, ¿ya? Los adultos somos personas individuales. Por supuesto, un área de nuestra vida es ser padres, pero también tenemos otras áreas importantes. A mí esta imagen me gusta mucho porque tenemos una mamá, ¿cierto?, con un ramo de flores, y podríamos decir que cada flor representa cosas que la llenan y que le gustan en la vida. Tenemos que ahí le gusta estar con su bebé, le gusta tener tiempos para sí misma. Vamos a poner el puntero láser. Aquí tiempo para sí misma y, por supuesto, mi favorito, hablar con las amigas. No tiene que pasar o no tiene que ser que ella elija una sola flor, ¿cierto? Ser madre, sino que la idea es que se quede con todo el ramo, porque nuestro libro nos cuenta que cada uno y cada día debemos hacer algo que nos guste porque lo merecemos. Eso es un concepto súper importante. Nos merecemos las cosas buenas, no las tenemos que ganar. Ojo con eso, ¿ya? Aquí vamos a ver ciertas situaciones que vamos a ir recopilando, repasando durante la presentación. Hay dos mamitas que conversan aquí y dicen: cómo se pasa el tiempo, siempre estoy corriendo, nunca termino lo que tengo que hacer. Después hay otra mamá que le responde: ay, más encima el dinero se va, ¿qué pasa? Que nunca me alcanza el dinero. Y ellas ahí entonces conversan sobre eso. Tenemos aquí otra situación, acá. Otra situación de dos papás que están jugando las cartas, ¿cierto? Uno dice: estoy tan cansada. Estoy cansado, sí, porque me parece que es un papá. Que me digan lo que tengo que hacer. Todo el mundo me da su opinión. Esto es algo que sucede mucho, nos sucede mucho aquí, sobre todo en Chile, que cuando hay una situación de crianza, sobre todo una situación que podríamos decir negativa, son muchas las personas que dan su opinión. Y más encima aquí la otra mamá dice la otra parte, que también es bastante fome, y que más encima nos dicen distintas opiniones y ni siquiera son parecidas, como que nunca están de acuerdo, y cada opinólogo dice algo diferente, lo cual nos confunde más y nos frustra más. Otro tema también muy importante en relación al cuidado, el autocuidado. Ustedes van a ver rápidamente que llegamos a este concepto de autocuidado, ¿cierto? En relación a la crianza es la corresponsabilidad. Los niños y las niñas son 50% papá, 50% mamá. Obviamente que lo ideal, lo que tiene que suceder, es que papá y mamá estén presentes. Ahí vamos a hablar de eso, cómo nos aseguramos que esto sea así. Pero lo importante es que la carga debe estar compartida. Y aquí yo tengo un mensaje especial para los papás varones, ¿ya? La carga no se trata de ejecutar, ¿ya? Yo estoy segura que hay muchas mamás que van a coincidir conmigo que hacer la comida, hacer el aseo, pasar la escoba, ir de compras, la verdad no es tan complicado, ¿ya? No, eso no nos complica tanto. Lo que nos complica es tener que planificar esas cosas. Planificar a qué hora paso la escoba, planificar qué voy a hacer de comida,
ver qué es lo que tengo que comprar, revisar qué es lo que falta, qué es lo que nos falta, qué es lo que se va a necesitar comprar. Eso. Esto tiene un nombre y se llama carga mental y se ha demostrado que es por lejos lo que más nos agota a las mujeres. Por lo tanto, papá, varón, si estás viendo esta presentación, por favor, nunca le preguntes a la mamá, oye, ¿qué hago? Sino que me voy a hacer cargo de las compras, tú preocúpate, por ejemplo, de las cosas del colegio. Eso es lo que se necesita, porque una ejecución, una tarea, implica todos sus pasos, desde la planificación hasta la ejecución propiamente tal. Y son usualmente unos 2 o 3 pasos. Planificar, evaluar lo que hay, planificar, ejecutar los pasos y después la retroalimentación. Estuvo bien, estuvo mal y cómo lo planifico la próxima vez. Y todo eso es lo que nos cansa a las mamás. ¿Ok? El tiempo siempre, cuando tenemos poca planificación, como les decía, que es lo que sucede mucho a las mujeres en Chile, esta vorágine de planificar y ejecutar al mismo tiempo sin tener tiempo de retroalimentar, de ver que si nuestra planificación estuvo buena o estuvo mala, hace que pareciera que el tiempo se nos va o que necesitamos un día de 40 horas, lo cual por supuesto que hace que las cosas vayan de mal en peor. Y también muy parecido a esto está el tema del dinero. En el tema del dinero, uno puede decir que alarga el billete, ¿cierto? Pero a veces también el hecho de estar con agotamiento mental o con mucha carga mental no nos hace, y este tema del dinero es algo súper racional, es algo muy lógico, entonces tenemos que realmente sentarnos a, como se dice, tirar lápiz, hacer cálculos, a veces aprender a usar planillas de cálculo en el computador para poder entender cómo van las finanzas. Entendiendo también que en Chile tenemos una pobre educación financiera, entonces tampoco nos ayuda mucho. De nuevo ahí, papitos varones también pueden aquí aportar muchísimo. No es que a los hombres se les dé mejor las matemáticas, pero su estructura de pensamiento hace que que lo puedan ver de una forma más objetiva. Entonces ahí sí hay un tema. Todo lo que es presupuesto familiar no es ser dueño del dinero, sino que es ayudar al presupuesto, obviamente con la experiencia de la contraparte, la mamá en este caso, ¿cierto? Poder ver y racionalizar lo que es el presupuesto familiar, que eso sí que les creo que es un gran aporte dentro del equipo de crianza, concepto que vamos a estar estudiando de ahí. Y lo otro que conversaba, ¿cierto? Estos papás que estaban sentados ahí jugando carta, era el tema de lo que pensará la gente, ¿ya? Si hay algo que nos agobia, ya hemos hablado un montón de cosas que agobian. ¿Qué agobia? Agobia el tiempo, agobia el dinero, agobia la carga mental, ¿cierto? Otra cosa que nos agobia mucho, sobre todo las mamás que somos muy sociales, ¿ya? La mujer es muy social, y esto lo digo no como estereotipo de género, no como que la mujer tiene que ser así, sino que está cableada así mentalmente, ojo. Las mujeres tenemos la tendencia a estar muy pendientes de lo que la sociedad dice de nosotros o nuestras pares sobre todo, ¿ya? Y cuando alguien critica nuestro estilo de crianza, la verdad es que lo resentimos bastante y muy profundamente, por lo tanto no hay que estos consejos que dicen, pero no los tomes en cuenta, no, la verdad es que sí, no es que nos tomemos en cuenta, sino que nos afectan, que es bastante diferente, ¿ya? Ahí es muy importante entonces que la sociedad cambie de actitud, que sea más inclusiva, seamos inclusivos, tengamos una mejor actitud con las mamás. Y aquí hay una cosa que para mí es una filosofía de vida. Cuando yo veo a una persona en crianza con un niño pequeño, ¿cierto? Hay que ponerse un cierre en la boca con las opiniones y los consejos y las sugerencias, sobre todo si no han sido solicitados. Lo que podemos hacer, si podemos, prestar ayuda, le ayudo, le tomo el paquete, le ayudo con el niño, decirle, amigo, ¿qué pasa? ¿Tienes penita? Obviamente siempre viendo que la mamá no le moleste. Y por último, si no podemos hacer eso, una sonrisa, como una sonrisa cómplice, así como no se preocupe, cosas de niño, ¿ya? Pero no consejos y no sugerencias no solicitados, ¿ya? Y por supuesto algo que está pasando mucho y que va a seguir pasando debido a los temas económicos a los que se enfrenta nuestro país, las familias extensas se llama, cuando viven abuelos, padres y hijos, o sea, tenemos 3 generaciones en la misma casa. Y usualmente son los abuelos los dueños de la casa, porque los hijos, que tienen a su vez hijos también, cierto, pequeños, no son capaces de solventar una vivienda propia. Por lo tanto, y estas situaciones son el origen de muchas dificultades si no logramos tener todos los adultos la madurez necesaria para entender que cuando conviven muchos adultos se debe llegar a acuerdos de convivencia.
no basta con ser el dueño de la casa, no porque soy la dueña de la casa, el dueño de la casa se hace como yo digo, sino que si tengo más adultos, de hecho ya los que tienen hijos adolescentes mayores de 15 ya están un poquito viviendo eso, me está tocando a mí. Uno tiene que llegar a acuerdos, tiene que democratizar, ¿ya? Es verdad que uno es el dueño de la casa, toda la razón. Pero esta otra persona igual vive en nuestra casa y también está aportando algo. A lo mejor aporta compañía, aporta ayuda, aporta económicamente. Entonces, entre adultos tenemos que llegar a normas de acuerdo. Y esa enseñanza es algo que al niño o niña le va a durar toda la vida. Y por supuesto las familias monoparentales, la cual, por ejemplo, es mi realidad, ¿ya? Aquí es una cosa súper importante que nos enfatiza el libro y es que los niños, hijos de familia monoparental, es decir, que la vive con la mamá, que es lo usual, pero no lo que se da siempre, pero es lo más usual, ¿cierto? El niño vive con su mamá y con su papá tiene lo que se llama en Chile la relación directa y regular o la bien llamada visita, o mal llamada en realidad, porque no es una visita al papá, sino que es como dice la ley, una relación directa y regular, ¿ya? Que el niño va y viene de la casa materna o paterna, ¿cierto? O más bien de su hogar principal, digamos, ¿cierto? Va y entra y sale, y esto implica, obviamente, no solo verse cuando el niño va y viene, sino que hay que ponerse de acuerdo en muchas cosas. Y muchas veces uno podría decir sin esta como seguridad de la relación afectiva, o sea, como no hay como un cariño entre los padres, sino que solo una relación parental, uno podría tender a pensar que entonces la cosa se torna áspera, pero debo decirles por experiencia que no es así, ¿ya? No es así. El que no haya una relación afectiva y cuando ambas partes saben que lo que están acordando, a pesar de pensamientos diametralmente opuestos, totalmente diferentes, cuando es con el fin y el objetivo del bienestar de ese hijo o hija, siempre se llega a acuerdos. Y de nuevo, el niño, niña es el más directo beneficiado, no solamente porque obviamente está beneficiado porque hay un buen acuerdo, sino porque entiende y aprende esto de convivir, de acordar, de tomar acuerdos, de escuchar al otro, etc. Gana muchísimo. Y por supuesto, una realidad que yo la encuentro muy linda, muy linda. Ojalá algún día me toque, no sé, pero las familias ensambladas, los tuyos, los míos y los nuestros. Yo creo que no hay nada más que represente un amor más grande que dos personas adultas que tienen su historia de vida, con sus hijos, obvio, además detrás de ellos, y que finalmente se junten, acuerden y vivan juntos y además traigan nuevos hijos de este acuerdo, de esta unión, ¿cierto? Y que hagan que los otros hijos convivan. Yo creo que también, de nuevo, la lección que aprenden los hijos en estas situaciones son buenísimas y por supuesto ganan amigos para toda la vida y su red es mucho más amplia y mucho más grande. Yo creo que si los adultos en estas situaciones logran ver más allá y ven el panorama completo y lo bueno que puede ser, obviamente todos estos hermanos ensamblados, la verdad es que van a tener una red de apoyo muy grande para el resto de su vida. Y bueno, hay una cosa súper importante que hay que entender bastante y es que en algún punto de la crianza siempre vamos a tener lo que yo llamo el punto de quiebre, ese momento en que uno no da más. Desde el punto de vista de la salud familiar, que es un poco el modelo que se aplica en los consultorios, ya que se llaman centros de salud familiar, de hecho los SFAM, nosotros ya sabemos por literatura y por investigación que hay ciertas situaciones familiares de las etapas de la familia, que las vamos a ver después, en que es más probable que esto suceda, que haya estos puntos de quiebre, ¿ya? Y por supuesto, como grupo, como equipo de salud, siempre estamos pendientes de estos momentos específicos, que los vamos a ver con unos ejemplos más adelante. Espero que les guste. Pero a lo que voy es que en algún punto, en algunas de estas situaciones, vamos a tener un quiebre, ¿ya? Entonces, el tema es, lo más importante es que va a pasar o ya pasó, y puede pasar de nuevo, obvio, y que uno tiene que entender que debe pedir ayuda. Por ejemplo, tenemos nuestro portal de Fonoinfancia, que puede ser por chat, ¿cierto? En los horarios que sale ahí de 8 a 9 de la noche, de 8 de la mañana a 9 de la noche, de lunes a viernes, o por teléfono. Yo quiero aquí recalcar y enfatizar la importancia de hablar de los problemas. Hablar de un problema, darle palabras, hace que se alivie bastante la sensación de ansiedad, de temor, rabia
o la emoción que uno está embargando. Al darle palabras, y hay todo un proceso mental ahí que se habla de la corteza prefrontal, racionalizar, etcétera, pero básicamente es eso. Cuando yo cuento un problema, algo que me afectó emocionalmente muy fuerte, mucho, y le pongo palabras y lo cuento, sobre todo a una persona que está formada profesionalmente para escucharlo y ir también un poco guiándonos qué parte del relato tenemos que hacer, es increíble cómo se alivia la carga emocional y podemos ver las cosas en su justa dimensión y que usualmente sí tienen solución o sí podemos verlas desde otra perspectiva. Importante. ¿Ya? Cuando lo que se sabe también es que si hay situaciones, como digo, sabemos desde el punto de vista científico, ¿cierto? Y de estudios, que hay ciertos momentos en la familia, de las fases de la familia, que sí o sí son situaciones complicadas, ¿ya? Si nosotros las pasamos, esto nos afecta profundamente y como se dice, elegimos tirarlas debajo de la alfombra y como olvidarnos, esas emociones se van a ir acumulando y nos podrían llevar a un problema de salud mental, entre ellos uno conocido como depresión, ¿ya? La depresión, ojo, que no es estar triste todo el tiempo, no es eso, no es estar con pena todo el tiempo, sino que se puede manifestar o mostrar de distintas formas. Yo personalmente cuando era adolescente, nada que ver con la crianza, no criaba en mi adolescencia, pero sí probablemente tuve algún tipo de crisis cuando estudiaba. Tuve depresión y lo que a mí me pasaba era que tenía sueño y frío todo el tiempo. El sueño yo lo achacaba a que estudiaba mucho, no estudiaba tanto en realidad, pero según yo estudiaba mucho. Eso habría que preguntárselo a mis profesores. Y en cuanto al frío, yo era de Temuco, vivía en Temuco y claro, decía, oye, en invierno hace mucho frío en Temuco y por eso tengo tanto frío. Finalmente, por ahí una persona significativa, en aquel entonces mi pareja, estaba pasando por psiquiatría, así que él detectó esto, me llevó, tuve su psicoterapia y además medicación y salí de ahí. Y la verdad es que fue todo muy diferente, ni siquiera me había dado cuenta. Entonces, ¿a qué voy con esta historia? Las depresiones no siempre se ven como eternas tristezas, ¿ya? Puede ser como esto, mucho sueño, tener mucho frío. Para las personas que rodean a la persona que está cursando una depresión, mucho ojo cuando la persona empieza a parecer que se descuida, ya no se viste como antes, pareciera ser que no se baña mucho, las mujeres ya no se, antes se peinaba muy bonito, se preocupaba de su pelo, de repente anda con el pelo así nomás. Ese tipo de cosas, si son cambios muy evidentes en un corto plazo, hay que ponerle mucho ojo y por supuesto lo que nos preocupa a nosotros, personas que están criando niños pequeños, porque obviamente el impacto de eso en los niños puede ser mucho peor. En este sentido, de nuevo, la invitación que yo hacía antes, si uno ve a una persona en esta situación, darle ayuda, ofrecerle una mano, y en la contraparte a la que le están diciendo, oye, parece que necesitas una manito, si nadie le está ofreciendo, pedir ayuda, y si ya se la están ofreciendo, tener la entereza, ¿cierto? Y la valentía de aceptarla, porque es probablemente, si se la están ofreciendo, es probable que alguien haya detectado que la necesita. Entonces, aceptarla. De nuevo, ¿cierto? Fue una infancia, otra vez. Aquí, por ejemplo, en esta vestida de antes se hablaba como también había un papá. Pero aquí hay dos papás conversando, ¿ven? A lo mejor ellos están diciendo, oye, cualquier cosa los papás también podemos llamar a Foninfa. Sí, claro que sí. Claro que sí. Si de repente ustedes ven que la mamá está abrumada y está como decían antiguamente a las mujeres, que tenía un ataque de nervios, que era como típico de las mujeres, ¿no? Eso es estereotipo de género en todo caso, entre paréntesis. Eso es como algo que se le achaca a las mujeres y un poquito injusto. Pero ataque de nervios. Hay un papá y se sabe que mi señora tiene un ataque de nervios, no sé qué le pasa, qué sé yo, entonces pregúntele esto, qué pasó antes. Y ahí el profesional puede o la profesional puede ayudar y orientar en ese sentido. Las mamás, aquí hay dos mamás conversando, una está muy preocupada y la otra le está dando, parece, alguna arenga o un consejo, espero que solicitado, obvio, como decíamos. Cuando un cuadro de salud mental se sigue perpetuando en el tiempo, a veces uno intenta resolverlo por sí mismo. Y lamentablemente, algo que se da mucho en Chile, sobre todo en las mujeres, ojo, según las últimas estadísticas, es que las mujeres solemos resolverlo con alcohol. Y esto en sí no es tan malo, porque, a ver, ¿cómo lo puedo decir? Claro, el alcoholismo siempre es malo, para empezar.
Pero una de las cosas complicadas del alcoholismo es que se puede dar en personas que son totalmente funcionales. Uno las ve funcionando como mamás, súper bien, trabajan, los niños andan bien, vestiditos, una anda bien, ¿cierto? Y sin embargo puede haber un alcoholismo ahí detrás. Ahí hay dos cosas importantes que tomar en cuenta. Las adicciones, sea alcoholismo, drogadicción, que también la nombran ahí, o cualquier ludopatía, cualquier cosa, las adicciones siempre escalan, porque la adicción en el fondo, ¿qué es lo que sucede? Nuestro cerebro nos pide algo para aliviarse, porque tiene algo que lo hace sentir mal. Entonces hace algo para aliviarse. Y eso funciona al principio, con cierta dosis, cierta cantidad de tiempo, pero después para el cerebro no va a ser suficiente y va a pedir más. Entonces las adicciones siempre van a más. Entonces en el caso del alcoholismo puede ser que durante mucho tiempo la persona, la mamá o el papá, la mamá sobre todo, porque conmigo el alcoholismo es como, bueno, en los hombres también es muy frecuente, pero en las mujeres suele estar más enmascarado. Pasa mucho tiempo que nadie se da cuenta hasta que llega un minuto en que sí empieza a repercutir en sus relaciones y sobre todo con los hijos, por un lado. También podemos llegar a estados de embriaguez que obviamente va a implicar que los niños estén en peligro. Y lo más importante, que es algo que vamos a trabajar bastante en esta sesión, es las implicaciones en salud, los efectos en la salud de una que puede tener un consumo problemático de alcohol. Así que yo aquí, más que las drogas, en el caso y sobre todo pensando en las mamás, yo le pondría un poquito de atención al tema del alcohol, ¿ya? Ahí vamos a ver cómo vamos a poner la atención a eso. Y finalmente lo que es lo más importante y lo que más nos gusta en el taller NEP y el Chile Crece Contigo, conversar, grupos de padres, madres y cuidadores. ¿Y qué nos dice aquí el libro? Si comparten sus problemas, todos se sienten mejor, y esto es absolutamente real. Juntarse y decir, oye, mi hijo siempre llora en el supermercado, oye, el mío también, oye, el mío también. Aunque yo sé que uno racionalmente lo sabe, ¿cierto? Uno sabe que las cosas que le pasan a uno con su hijo, le pasan a todo el mundo, uno como que aquí lo sabe, pero acá no. Por lo tanto, escucharlo de primera mano, ¿cierto? O de primera voz, digamos, de otra mamá o de otro papá, no se imaginan lo mucho que alivia, porque apunta aquí a la emoción, no al conocimiento. El conocimiento lo tenemos, pero aquí lo que se necesita es que emocionalmente nos sintamos en un grupo, que no somos las únicas o los únicos que tenemos el problema y que podemos contar con alguien para escucharlo, que ya dijimos que alivia bastante. Yo no estoy muy segura de qué cosas hay. Yo sé que aquí habla sobre las ofertas de servicios de cuidado infantil en la comuna. Yo sé que obviamente tenemos los jardines Junge Integra. También tenemos los programas de 4-7, que los encuentro buenísimos. En algunas escuelas municipales es un alivio increíble para que las mamás puedan trabajar. Sin embargo, aquí yo tengo una pequeña objeción, digamos, y es que lamentablemente las escuelas municipales no entienden mucho, o más bien dicho, la educación chilena en general, porque también tengo amigas con hijos en colegios particulares y yo tengo a mi hijo en colegio particular subvencionado. La parte educativa, digamos, Mineduc para abajo, no entiende mucho lo terriblemente estresores que son en el ambiente familiar. Aquí yo diría que hay un gran tema que trabajar, y es que los establecimientos educacionales, sean preescolares, escolares o de educación media, estamos hablando ya de todo, en vez de ser algo que fomente, ¿cierto?, la salud mental de los padres, sobre todo, en este caso, digamos, apoderados, más bien los estresan. ¿De quién es la culpa? Yo diría que de todas las partes, ¿cierto? Porque uno como apoderado también debería tener la capacidad de unirse en instancias que están por ley, que existen, que son los centros de apoderados, como para poder llegar a un equilibrio, ¿cierto?, con el directorio del colegio, unidades pedagógicas, etcétera, etcétera. Los que ya están metidos en este mundo conocen todos esos términos, ¿cierto? Con el profesorado también, y llegar a equilibrios y acuerdos de nuevo. Se ven los acuerdos, así como cuando tenemos dos adultos viviendo en una casa, en el fondo tener un hijo escolarizado es también estar en una casa, la casa de la educación de ese niño o niña. Y esa casa, si hay adultos, hay muchos adultos ahí conviviendo. Entonces, si no se aprenden a llegar a acuerdos, si no hay asertividad, es decir, esta capacidad de poner límites de forma respetuosa entre las partes, obviamente ahí el único afectado va a ser el niño o niña. Y lamentablemente en este minuto, de todas mis experiencias educativas en comunidades educativas, la verdad es que la contraparte, ¿cierto?,
no está ayudando mucho. Y por las pequeñas encuestas que he hecho en mi box también, son muchos los papás y mamás que más o menos me comentan lo mismo, que también hay un poquito de presión ahí de parte de los establecimientos educacionales. Así que si algún papá o mamá pertenece a eso, denle una vueltecita, porque yo creo que algo hay que mejorar. Ya, insisto, yo creo que la responsabilidad es de todos, de todas las partes, pero obviamente hay que mejorarlo. También aquí nos cuenta el libro NEP que hay servicios gratuitos de cuidado infantil que debe consultarse en el centro de salud y dirigirse a la municipalidad para conectarse o contactarse con el encargado comunal de Chile Crece Contigo. La encargada acá, que yo la conozco, no sé si ya atiende público, me imagino que sí, pero está ahí en la comunal al lado del líder. Y en cuanto al encargado de centro de salud, a lo mejor sí saben. Lo que yo sí sé, que tiene un registro de todas las cosas o todas las prestaciones que puede haber de cuidado infantil, es la encargada de la DIDECO, de la Dirección de Desarrollo Comunitario de la Municipalidad. Esa persona sí es la que sabe, ¿ok? Y bueno, otro tema, que es un tema que ha salido mucho a repercutir en las noticias y en muchas partes, este tema de los niños o adolescentes que quedan a cargo de hermanos pequeños. Y por qué salió a relucir esta realidad, y que es muy, muy fuerte en Chile, y que de hecho ha salido la noticia también por repercusiones negativas, que incluso llevó a la muerte de una pequeña que quedó a cargo de su hermano adolescente, y es el tema de la conciliación laboral. Ahora que hablamos de conciliación delante, conciliación de la vida de los padres y de los hijos, aquí es la conciliación laboral, es decir, este tema de que el trabajo no intervenga en la crianza de los hijos y viceversa. Y lamentablemente en Chile no es así. Las madres sacrifican el bienestar de sus hijos al dejarlos muchas veces solos para poder trabajar, porque si no, no podrían comer ni pagar los servicios básicos. Y esta es una realidad en Chile. Entonces, aquí, por ejemplo, ¿qué es lo que dice el libro? Si usted necesita salir urgente, pide ayuda, un adulto de confianza, enfermera vecina, pero seamos sinceros, eso la verdad no existe. Y aquí es donde yo quiero hacerles también otro llamado. Ya hablábamos en la parte educativa, cuando estamos dentro de una comunidad educativa, el llamado es organizarse como apoderados y lograr estos acuerdos de convivencia, estos acuerdos para no sobrecargar a ninguna de las partes, digamos profesores, digamos apoderados, digamos los niños mismos, los pobres que están al medio de todo este tema. Y en este aspecto del cuidado infantil de las mamás y papás que trabajan, ahí yo los llamo, que es un poco el objetivo como a largo plazo que tengo con este club de crianza, y es que seamos capaces de organizarnos. Hay un organismo muy bonito que se llama Organización Funcional, que justamente depende de la DIDECO que acabo de nombrar, ¿cierto? Que depende de la municipalidad, y básicamente se trata de que se deben juntar 15 adultos, eso es todo, 15 adultos, y conformar lo que se llama una organización funcional con objetivo. En este caso, apoyo a la crianza, podría ser un ejemplo. ¿Y qué se puede hacer ahí? Se pueden hacer muchísimas cosas. Se pueden postular a proyectos, por ejemplo, para tener una casa en que se pueda hacer, por ejemplo, estos que se llaman los after school, o lugares donde van los niños después del colegio, que usualmente terminan a las 3, lo de jornada completa, y uno sale a las 5, 6, 7, ¿cierto? Que es como el programa 4-7, pero un poco autogestionado, ¿ya? Porque el programa 4-7 es para cierto porcentaje de personas del registro social de hogares, y es increíble la cantidad de personas que quedan fuera, ¿cierto? Por ejemplo, se puede hacer eso, se pueden gestionar cuidadores, bueno, estamos hablando de cuidado, se pueden gestionar, por ejemplo, talleres especiales para los niños, talleres para los cuidadores, poder tener la capacidad de tener a lo mejor el espacio físico, y que los padres, miembros de la organización, se vayan turnando para cuidar a los niños en una especie así como de turno, ¿cierto? Y así los otros padres tengan tiempo de hacer sus cosas, para que todos tengan espacios de salud mental, etcétera, etcétera, etcétera. De hecho, se puede llegar incluso más arriba, y la organización funcional puede evolucionar a fundación, y de repente, conectando con el tema anterior de las comunidades escolares o educativas, hacer un colegio que sea realmente el colegio que todos soñamos, como siempre digo yo, ¿ya? Se pueden hacer muchas cosas, ahí está abierta la invitación. A medida que vayan pasando el tiempo con nuestros talleres, yo obviamente voy a ir viendo quiénes son las papás y mamás interesados, y en algún punto, cuando tengamos 15, van a saber de mí, y los voy a convocar para que podamos hacer realidad estos proyectos. Hay un tema bueno, yo no sé por qué está esto yo diría este tema debería estar más bien en desarrollo físico, pero
Claro, pero es que también a los papás nos produce bastante ansiedad y la verdad es que es un balde de agua fría. ¿Qué pasa si tengo la sospecha o ya sé con certeza que mi hijo o hija fue víctima de abuso sexual, que es un tema terrible, terrible? Primero que nada, regla número 1, siempre créele al niño. Siempre. No decir, no, pero es que a lo mejor te confundiste. O no cuentes más eso porque no. O poner cara de espanto y armar un escándalo porque el niño más se va a asustar. Decir, estar tranquila, respirar, decir, no te preocupes, vamos a llamar a este número y ahí lo van o la van a orientar en los siguientes pasos. Pero no caiga en, yo sé que es súper difícil de decir, pero no caer en explosiones emotivas terribles que asusten al niño y por supuesto creerle. Porque es una sospecha, ¿ok? Es una sospecha. Hay mucho ahí que ver y hilvanar si puede ser verdad o no, pero siendo sospecha es mejor llamar y empezar a seguir los pasos que nos van indicando. Y bueno, esto era lo que yo les quería contar sobre el tema hoy NEP, que es de madres, de padres, madres y cuidadores. Como ya les contaba, un tema que para mí es por lejos el más importante. Y lo que me gustaría sobre todo terminar es que es extremadamente fundamental que entendamos que nosotros somos la base de la salud mental de nuestros niños. Por lo tanto, nosotros somos como esa piedra por la que está encima todo lo que es el bienestar de los niños. Si esta piedra está más o menos mal y está ahí como decimos en chileno, buen chileno, guateando, ¿cierto? Nuestros niños no van a estar bien. Entonces, invitación, fíjense las cosas que les voy a ir contando más adelante porque vamos a seguir trabajando sobre eso. Un gran abrazo.